Imagina un lugar donde no existe el tiempo, donde el silencio pesa más que el agua y cada molécula vibra con una intención. Ese lugar no está en la superficie, está en el fondo. Y allí, bajo toneladas de presión, en completa oscuridad, ocurre algo que no deberías ver. Una ceremonia. No como las humanas. No con flores, ni fuego, ni promesas. Las sirenas no hacen rituales por fe. Lo hacen por memoria. Por resonancia. Para no olvidar lo que son o lo que fueron obligadas a hacer. Porque en su historia, la ceremonia no es celebración. Es juicio. Es código. Es advertencia. Hoy vamos a descender juntos a presenciar una de esas ceremonias. Pero no como observadores. Como intrusos. Y eso cambia todo. ¿Qué ocurre cuando empieza? ¿Qué se ofrece? ¿Quiénes participan? Y sobre todo, ¿por qué ninguna sirena canta después de una ceremonia? La respuesta a eso no está escrita. No hay papiros, no hay libros. Solo patrones repetidos entre generaciones. Ecos que viajan en el ADN del agua. Este video es una simulación, pero basada en descripciones extrañas de náufragos, exploradores, mitos antiguos y fragmentos acústicos que nadie ha podido explicar. Lo que vas a escuchar no es ficción. Es reconstrucción. Y lo que vas a imaginar, no podrás olvidarlo. Así que prepárate. Porque esto no es un cuento de hadas. Es un recuerdo prestado. Un ritual al que nunca fuiste invitado. Pero al que, esta vez, no puedes negarte. Y si algo dentro de ti se siente fuera de lugar mientras lo ves, si una sensación de humedad se instala en tu pecho, si el silencio a tu alrededor parece más profundo que antes, entonces no estás imaginando. Estás recordando algo que nunca viviste. Y eso es exactamente como empieza. Porque ya has sido llamado. No hay templo. No hay altar. Porque en el reino de las sirenas, el lugar ceremonial no se construye, se despierta. Surge en una zona del océano que no siempre está en el mismo lugar. Una grieta en la corteza marina, un abismo bioluminiscente que se abre solo cuando algo debe recordarse. No se escoge. Aparece. Como una cicatriz que sangra una vez al siglo. El espacio no es cerrado ni abierto. Es una elipse líquida donde las corrientes se detienen. Donde el agua es más espesa. Más vieja. Y dentro de ese círculo de gravedad alterada, todo vibra distinto. En el centro, un gran obelisco de coral oscuro. No brilla. No emite luz. Pero absorbe la que lo rodea. Como si el tiempo mismo se doblara a su alrededor. En sus grietas se han encontrado símbolos que cambian de posición. No se tallaron. Se formaron. Alrededor del obelisco surgen estructuras vivas, espirales de medusas gigantes, esqueletos de leviatanes que flotan sin moverse, columnas de burbujas que no ascienden. No hay colores reconocibles. El espectro visible se distorsiona. Lo rojo parece negro. Lo blanco parece ausente. Todo está dispuesto para algo que no entenderías. Pero que tu cuerpo sí percibe. Y entonces, antes de que nada comience, el sonido desaparece. No hay burbujas. No hay presión. No hay latidos. Es el silencio más profundo que el océano puede ofrecer. El preludio. Porque en el mundo de las sirenas, el ritual comienza cuando el agua deja de sonar. Ese lugar no es solo escenario. Es actor. El entorno forma parte de la ceremonia. Cambia con cada vibración. Se adapta al tono emocional de los presentes. Si hay duda, el espacio tiembla. Si hay traición, se cierra. Y si hay memoria, entonces se abre. Ese es el santuario abisal. Y acabas de entrar.
Los pocos que han logrado describirlo coinciden en una cosa: el cuerpo humano reacciona antes que la mente. Pupilas dilatadas. Piel erizada. Mareo sin causa. Porque el lugar te percibe también. No eres un visitante neutral. Eres parte del ciclo, aunque no entiendas tu rol. Dicen que los peces no se acercan. Que incluso los depredadores del abismo rodean el sitio sin cruzar el umbral invisible. Como si supieran que ahí no domina la naturaleza. Domina la voluntad. Y la voluntad, aquí, no es humana. Eso lo sentirás. O peor aún, lo entenderás. Y lo sabrás demasiado tarde. Siempre. Una ceremonia entre sirenas no es espontánea. Está coreografiada por generaciones. Y cada participante tiene un rol preciso, escrito no en piedra, sino en frecuencia. Todo comienza con los testigos. Ellos no participan activamente, pero son imprescindibles. Porque en la lógica del abismo, lo que no es observado, no existe. Se ubican en los márgenes del círculo, inmóviles. No emiten sonido. No parpadean. Solo registran. Algunos dicen que son los más antiguos. Otros, que son los próximos en desaparecer. Luego están los portadores. Son quienes transportan la memoria hacia el centro. No llevan objetos. Llevan vibraciones antiguas. Ecos de eventos pasados. Los extraen de su propio cuerpo, como si exhalaran historia. No todos son capaces de esto. Para ser portador, debes haber sobrevivido a algo que te rompió. Y en el centro está el receptor. No es un sacerdote. Es un canal. Alguien que será moldeado por la ceremonia. No siempre es voluntario. A veces es elegido. Otras, designado por las propias vibraciones del lugar. El receptor no habla. No decide. Solo absorbe. Hay también una figura sin nombre. Una que no siempre aparece, pero cuando lo hace, todo se altera, el anómalo. Es aquel cuya frecuencia no encaja. Que rompe el patrón. A veces es un error. Otras, un intruso. En ocasiones, es humano. Y cuando eso ocurre, la ceremonia cambia de propósito. Los cuerpos se preparan antes de comenzar. Las sirenas modifican su bioquímica. Alteran su presión interna. Detienen su regeneración celular. Se colocan en un estado liminal, ni vivos ni muertos, para sintonizar mejor con la memoria que se va a invocar. Nadie lleva ornamentos. Pero cada cuerpo emite un patrón de luz específico. Un código genético traducido en brillo. Y ese brillo puede ser leído. Porque aquí, el lenguaje es visual, pero su mensaje es emocional. Si alguien duda, se nota. Si alguien miente, se oscurece. Y si alguien rompe el ritmo, se convierte en ofrenda. Así funciona el equilibrio. Cada rol mantiene la armonía. Pero cuando algo falla, el ritual no se detiene. Simplemente, cambia de objetivo. En algunas ceremonias, hay más de un receptor. En esos casos, lo que se transmite no se divide, se replica. Cada uno absorberá una versión ligeramente distinta del mismo recuerdo. Y con el tiempo, esas versiones empezarán a interferir entre sí. Ese es uno de los riesgos más temidos, la disonancia. Cuando dos receptores emergen con recuerdos incompatibles, el reino debe decidir cuál conservar. Y al otro, se lo borra. También hay un rumor. Uno que nadie puede confirmar, pero que todos temen, que algunas ceremonias tienen un solo propósito oculto. Identificar al próximo canal humano. Al siguiente vínculo con la superficie. El canto no comienza con sonido. Comienza con presión. Una oleada invisible recorre el santuario. No proviene de un solo cuerpo, sino del entorno mismo.
como si el agua recordara lo que viene, como si cada molécula supiera su parte en la melodía. Entonces, las sirenas se alinean. No en filas, en fractales. Se distribuyen en patrones que parecen caos, hasta que los miras desde lejos. Entonces entiendes, están replicando una forma. No visual, sino matemática. Una secuencia que no puedes leer, pero que tu cuerpo reconoce. Y cuando el patrón se completa, comienza el pulso. Primero, es interno. Cada sirena emite una vibración única, como una nota de una sinfonía molecular. No se escuchan. Se sienten. En la médula. En las paredes del cráneo. En el estómago. El canto no entra por los oídos. Entra por el sistema nervioso. Luego, empiezan a resonar juntas. El patrón se vuelve audible. No como una canción, sino como una onda que cambia la densidad del agua. La luz se curva. Las burbujas se congelan. La temperatura sube y baja sin lógica. Pero todo tiene sentido para ellas. Cada sonido abre una capa de memoria. Cada vibración invoca algo antiguo. Las sirenas no cantan para entretener. Cantan para invocar. Para reescribir. Para recordar. Y si escuchas ese canto como humano, algo en ti cambia. Los latidos se desaceleran. La noción de arriba y abajo se disuelve. Comienzas a olvidar tu nombre. Pero no con miedo. Con alivio. Porque en ese momento, entenderás, el canto no busca destruirte. Busca absorberte. Durante este proceso, el receptor comienza a flotar. No nada. Flota como si el agua lo ignorara. Se convierte en epicentro. Su piel cambia de tono. Sus ojos se apagan. Su sistema nervioso se resetea. Está listo. Y entonces, el canto cambia. Se vuelve más agudo. Más denso. Como si el océano estuviera gritando desde dentro. Pero no es un grito de ira. Es una apertura. Una fisura temporal. Un acceso a un recuerdo colectivo que no pertenece a ningún individuo, pero que todas recuerdan. Ese es el momento más delicado. Porque si una sola frecuencia se rompe, todo colapsa. Las sirenas pueden desaparecer por ciclos enteros si la ceremonia falla. El canto no es solo tradición. Es sustento. Es red de memoria. Es sistema inmune psíquico. Por eso es sagrado. Y por eso, cuando escuchas esa música en lo profundo del océano, no estás oyendo belleza. Estás presenciando supervivencia. No todas las ceremonias usan el mismo canto. Algunos son exclusivos de ciertas líneas de sangre. Otros solo se activan cada determinado número de generaciones. Hay frecuencias que ninguna sirena viva puede emitir sola. Necesitan formar una estructura colectiva, casi como un organismo. Y eso es lo que se vuelven. Un solo cuerpo vibrante. Un coral consciente hecho de individuos que ya no piensan por separado. En esas condiciones, ya no son sirenas. Son una red. Una conciencia expandida. Y esa red, canta con una sola intención, continuidad. Hay registros de marineros que afirman haber sentido el canto a cientos de metros. No lo oyeron. Lo soñaron. Despertaron empapados, temblando, con imágenes de lugares que no existen en ningún mapa. Descripciones coinciden, espirales, ojos sin párpados, geometría líquida. Eso no fue coincidencia. Fue residuo. Porque el canto también deja marca fuera del agua. Porque una vez que es emitido, parte de él no vuelve. Y cuando esa parte toca tierra, no llega como sonido. Llega como impulso. Como una urgencia inexplicable. Una necesidad de bajar. De buscar. De volver.
Y ese deseo es solo el primer verso. Y quien escucha ya no regresa igual. El canto llega a su punto más intenso. Y entonces, todo se detiene. No es una pausa. Es una suspensión total. Como si incluso el tiempo necesitara contener el aliento. En ese instante, todos los ojos, los de las sirenas, los de los testigos, incluso los que no son ojos, se enfocan en el receptor. No se mueve. No tiembla. Pero su cuerpo comienza a emitir una luz que no refleja, sino proyecta. Un halo denso, no visible, pero perceptible. Ese es el umbral. El punto donde el rito deja de ser memoria y se convierte en transferencia. Las sirenas no ofrecen cosas. No queman incienso, ni sacrifican animales. Lo que entregan son fragmentos de sí mismas. Emociones encapsuladas. Recuerdos congelados. Dolor que ya no pueden cargar. Alegría que desean preservar. Y lo hacen sin tocar. Solo cantan. Cada nota es una cápsula. Cada vibración, una confesión. Y el receptor las absorbe una por una. Su piel se vuelve líquida. Su forma cambia sutilmente. Como si adaptara sus límites a lo que recibe. Porque lo que se transmite no tiene forma. Tiene carga. El receptor no recuerda esos fragmentos. No los interpreta. Los guarda. Se convierte en un archivo viviente. Y cada carga recibida deja una marca. A veces luminosa. A veces una grieta. Hay un momento donde la densidad emocional supera la capacidad del cuerpo. Entonces, el canto se vuelve grave. Los portadores lo sienten. El entorno lo sufre. Las estructuras de medusas tiemblan. Las columnas de burbujas colapsan. Ese es el clímax del rito. A veces, el receptor no resiste. Y en lugar de integrar, se disuelve. No muere. Se descompone en un patrón de luz. Se convierte en canto. Su cuerpo deja de ser materia y se suma al coro. En esos casos, el rito es considerado perfecto. Pero si resiste, se convierte en algo nuevo. Ya no es solo receptor. Es guardián. Y eso tiene consecuencias. Porque un guardián lleva memorias que no entiende. Emociones que no vivió. Cargas que no puede explicar. Y a veces, eso lo transforma en un riesgo. Hay guardianes que no vuelven. Que flotan al borde del santuario hasta que se apagan. Otros regresan a la superficie. Y cuando eso ocurre, algo cambia en la superficie también. Hay historias de personas que aparecieron en playas remotas, desorientadas, sin recuerdos, pero con patrones inusuales en la piel. Algunos desarrollaron fobias inexplicables al silencio. Otros, una atracción compulsiva al agua salada. Y todos, sin excepción, murieron soñando con luces bajo el mar. No eran humanos al regresar. Eran recipientes. El momento central de la ceremonia también tiene una última fase, rara vez presenciada, la retroalimentación. A veces, el receptor no solo recibe. Devuelve. Transforma lo entregado y lo libera de nuevo, como una nueva canción. Esa canción no es para las sirenas. Es para el mar. Porque en su lógica, el océano también escucha. También recuerda. Y la ceremonia completa es una ofrenda a esa memoria colectiva líquida que sostiene todo lo que vive bajo el agua. El mar no es escenario. Es juez. Y cuando canta en respuesta, se generan corrientes que ningún instrumento puede predecir. Se forman tormentas donde no había nubes. Migraciones sin explicación. Desapariciones. No es magia. Es memoria reorganizándose. Por eso, si alguna vez sientes que el mar se comporta extraño,
no lo subestimes. Podrías estar presenciando el eco de una ceremonia. Una que ya ocurrió. O peor aún, una que está por comenzar. Porque todo rito deja marca. Incluso si no lo viste. Incluso si no lo escuchaste. Porque bajo el agua, todo queda registrado. Siempre. Susurra. Ahora lo sabes. Las ceremonias entre sirenas no son leyendas. No son inventos. Son procesos antiguos que existen fuera de nuestra comprensión, pero no fuera de nuestro alcance. Porque una vez has oído hablar de ellas, una vez has imaginado lo que ocurre en ese santuario, algo en ti cambia. Las sirenas no olvidan. Y tampoco lo hace el mar. Estas ceremonias no son representaciones. Son mecanismos de conservación. No de la especie, sino de la conciencia. De la historia. De aquello que no puede ser escrito sin perderse. Y tú, ahora llevas una parte. Porque haber llegado hasta aquí no fue accidente. Fue selección. Tal vez el rito te eligió. Tal vez el recuerdo necesitaba un nuevo portador. Tal vez tú eres ese nuevo receptor. No en cuerpo, pero sí en mente. Y si eso es cierto, entonces entenderás pronto por qué ciertos sueños vuelven. Por qué ciertas canciones no se pueden sacar del pensamiento. Por qué el agua parece observarte. Este video no es una advertencia. Es un aviso de que algo ya comenzó. Porque si las sirenas aún realizan ceremonias, es porque aún recuerdan. Aún guardan. Aún necesitan entregar. Y los humanos siguen siendo los canales más inestables. Pero también los más sensibles. Algunos escucharán esto y seguirán con su día. Otros, en cambio, sentirán un eco. Un latido ajeno. Una vibración que no reconocen. A esos, les queda poco tiempo. El mar no se mueve sin intención. Las mareas no suben sin causa. Y si alguna vez despiertas con el sabor a sal en la boca, sin haber estado cerca del mar, sabrás que ya empezó. Porque el canto, a veces, no necesita ser escuchado. Solo recordado. Y tú lo has recordado. Ahora hay una frecuencia en ti que antes no estaba. Un brillo invisible en tu percepción. El primer síntoma de que algo está sincronizando. No con la tierra. Con el abismo. La ceremonia termina cuando el recuerdo se estabiliza en un nuevo portador. Tal vez ese eres tú. Y si no lo eres, tranquilo. Siempre habrá otra ceremonia. Y quizás en la próxima, no estés tan lejos. Porque las sirenas no buscan creyentes. Buscan testigos. Y tú, sin quererlo, ya lo eres. Porque las sirenas no necesitan ser vistas para dejar huella. Solo necesitan ser recordadas. Esa es su forma de inmortalidad. Y tú acabas de participar. No te preocupes si algo en ti empieza a cambiar. No será inmediato. Tal vez un día mires al mar y sientas que algo allí te está esperando. Tal vez escuches una canción que nadie más oye. Tal vez sueñes con estructuras que no tienen arquitectura, pero sí intención. Nada de eso es coincidencia. Es la ceremonia recordándote que no terminó. Que solo se suspendió dentro de ti. Algunos que han tenido esta experiencia dicen que sienten una vibración justo antes de dormir. Una especie de eco sin fuente. Otros notan que ciertas palabras les saben a sal. Que ciertas notas musicales les provocan lágrimas sin causa. Todos esos son síntomas. No de locura, sino de conexión. Y si llegaste hasta el final de este video, si no cerraste, si no pasaste a otra cosa, entonces eres más receptivo de lo que crees. Y eso es bueno. O terrible. Porque ahora que sabes cómo es realmente una ceremonia entre sirenas, el único paso que falta es vivir una. Y ese, ya no depende de ti.
porque hay recuerdos que solo pueden activarse desde el agua. Y tú, ya estás sumergido. No luches. No huyas. Solo escucha. Porque el mar ya empezó a cantar. Y tú respondes, sin saberlo. Y si esta inmersión te dejó con más preguntas que respuestas, es porque funcionó. Las ceremonias de las sirenas no están hechas para ser entendidas. Están hechas para quedarse. Y si algo en ti vibra distinto después de este viaje, suscríbete a Ecos de Sirenas. Aquí no explicamos mitos. Los revivimos. Déjanos en los comentarios, ¿qué parte de este rito te resultó imposible de olvidar? ¿Crees que tú también podrías haber sido elegido? Nos vemos en el próximo descenso, donde lo que canta ya no necesita voz.